soy María Teresa Sorba, estoy en este lugar precioso que es la biblioteca de la Cooperativa Popular de Electricidad. Acá hace 2 años comencé a tomar las primeras clases de narración oral. ¿Por qué digo primeras clases? Porque, bueno, como docente contaba de diferente manera, leyendo cuentos a los niños. Primero lo he hecho con mis hijos y tenía mucha intriga de saber cómo era narrar, porque cuando uno agarra un libro y lo lee, como se lo lee a los niños, uno va poniendo el cuerpo, la mirada, los gestos, las expresiones, va mostrando imágenes. Pero ¿qué pasa cuando de repente te sacan el libro y quedaste con tu cuerpo? Entonces, bueno, eso fue lo que me motivó a buscar y a empezar a investigar sobre qué era la narración oral. Desde muy chica me gustaba mucho leer. Pedía que como regalo de Navidad o de cumpleaños me regalaran un libro. Era el tesoro más hermoso que podía tener en las manos, y visitar una biblioteca era grandioso para mí. Pero bueno, una vez que me jubilé, me regalé ese espacio para tener esta experiencia que no me costó cuando lo hacía con chicos, pero un desafío muy grande era enfrentarme a un público adulto. Entonces, bueno, esa fue la meta en el 2.º año, al realizar los talleres, de enfrentarme con cuentos para adultos. Se lee mucho, se busca el cuento que te llama y uno selecciona. No se estudia de memoria, sino se lee, se relee, a veces se graba, se piensa en las imágenes o se dibujan las imágenes para hacerse una imagen mental de esa historia, de ese cuento, de ese relato. Hay diferentes técnicas y herramientas para poder ayudarse. Puede ser la de los dedos, donde uno lee, relee, lo dice en forma oral, acordándose o sea, tratando de recordar, luego se vuelve a leer, ahí aparecen otras imágenes, otras ideas. A veces tenemos que volver a editar todo el cuento porque hay mucho diálogo, o es muy largo, o es muy corto y faltan detalles, o tenemos que suprimir detalles, entonces hay que editarlo. Eso no significa que nosotros estamos cambiando la historia, el cuento o el sentido, siempre respetando lo que escribió el autor, si es que no es nuestro, tratando de respetar la idea principal, pero cuando uno lo narra, le pone lo propio, lo suyo. Yo soy Silvia Mancilla, vengo de General Hacha, empecé en el 2021 con Maricel. En realidad yo empecé porque buscaba algo de escritura, porque a mí me encanta escribir. Y Maricel me dijo, tengo algo de escritura, pero es más narración oral. Y a mí me gustaba la narración porque en la escuela siempre he dado, yo soy docente, y había escuchado algunas narradoras orales, me gustaba, pero no estaba interiorizada. Y cuando Maricel me lo propuso y empecé a tomar las clases, me encantó. Y bueno, y me dice Maricel, ¿esto es lo tuyo? Sí, pero a mí me gusta mucho escribir. De hecho, yo escribo y publico un libro y todo. Pero me atrapó la narración. La verdad que me atrapó la narración oral y empecé y seguí investigando y seguí tomando clases. Bueno, siempre con las sembradoras y también con otras personas en otros lugares. Un día Maricel me propuso ir al Oír Mortales, que es en Córdoba, a un encuentro de narradores, y yo fui, y bueno, y ahí encontré otra señora que era de Cuba y me invitó a ir a narrar a Cuba, y fui este año y se me sorprendió todo eso.
Y me empezó como que a llevar la narración, a llevar, que en un momento yo le había dicho a Maricel, yo dejo, no déjeme, sí, bueno, pero, y así seguí, me atrapó y me encantan los cuentos, siempre me gustaron, me contaban historias de chiquita y a mí me encantaba también contar historias. Si bien uno no tiene que sacarle el sentido al cuento, hay veces que te olvidas algo y necesitas de la improvisación, necesitas ponerle un condimento tuyo para que la historia siga y no cortarla, no decir, por ejemplo, eso también nos enseñaba Maricel, no decir ay, me olvidé, o ay, sigo con otra, no, o empiezo de vuelta, no, uno tiene que seguirlo, como sea el cuento. Entonces, quizás pones algo de lo que iba, una burbuja que iba atrás, más abajo, la pones más adelante, no importa, vos lo retomás y la gente no se da cuenta porque es tan imperceptible lo que uno hace, tan dinámico que lo podés hacer tranquilamente. También yo creo que yo voy a teatro y entonces también eso me ayuda a la improvisación. Con honda repercusión popular asume su cargo el nuevo gobernador de la provincia, Eva Perón. Surgido de ejemplares comicios, el nuevo magistrado doctor Salvador Ananía presta el juramento de práctica ante el comisionado federal. Posteriormente, en el local provisorio de la Cámara de Representantes de la provincia, el gobernador lee su mensaje, en el que fija claramente las distintas metas a lograr, comentando todos los aspectos productivos de esta nueva provincia para que marche al ritmo que impone la Argentina justicialista de hoy. El nuevo realismo es un movimiento artístico surgido en Francia en 1960, fundado por el crítico de arte Pierre Rentani, junto con un grupo de artistas quienes firmaron el manifiesto del nuevo realismo. El movimiento buscaba ofrecer una nueva forma de interpretar la realidad a través del arte, rompiendo con el arte abstracto predominante en esa época. Los nuevos realistas se apropiaron de objetos reales. Los artistas incorporaban objetos cotidianos y desechos industriales en sus obras, destacando su materialidad y carga simbólica. Reemplazaron el gesto pictórico individual por un lenguaje visual colectivo de materiales, imágenes y objetos comunes. Se enfocaban en plasmar la realidad tal como es, sin idealizarla ni abstraerla, vivir el arte y pensarlo como una experiencia directa. Criticaban al consumismo. Muchas de sus obras son críticas a la sociedad de consumo y a la producción en masa. Sus técnicas eran diversas, incluían ensamblajes, acumulaciones, collage, performance y esculturas hechas con objetos encontrados. Hacían foco en la realidad sociológica en su totalidad, el bien común de toda actividad humana, la gran república de los intercambios sociales o nuestro comercio en la sociedad, en una época de creciente riqueza. Una década después de la guerra, el consumo y los medios de masas definieron a la sociedad mejor que la ansiedad y la austeridad. En la serie Antropometrías de Yves Klein, mujeres desnudas empapadas presionaban sus cuerpos contra papel, lienzo y tela, un gesto radical que anticipó la performance. Como movimiento, el realismo perdió impulso tras la muerte prematura de Yves Klein, pero sus obras experimentales ayudaron a dar forma al arte pop, el conceptualismo y el arte procesual. El nuevo realismo es visto como una respuesta europea al arte pop, aunque con un enfoque más crítico y menos celebratorio de la cultura de masas.
Yo soy Adriana Moriondo, maestra jardinera jubilada. De ahí nace los cuentos. Yo narraba mucho a mis alumnos, muchísimo. Después pasé a cambio de funciones y me llamaban de las salas para narrar. Siempre participaba en todo lo que era narración, pero de niños. Llegó la época de mi jubilación y buscaba algo donde sentirme, o sea, donde poder expresar lo que a mí me gustaba. Y bueno, me anoté en el taller de la cooperativa, encontré esta maravillosa persona que es Maricel, y ella me mostró muchas cosas, o sea, aprendí un montón de cosas que, bueno, antes no aplicaba. Y además que no solo la narración era para los niños, sino también podemos narrar a adultos y hacer magia con los cuentos. Los cuentos, se leen muchos cuentos y después se elige uno, casi siempre tiene que ver con algo personal o con algo que te atrape, y uno espera el impacto de la otra persona, que poderle transmitir lo que uno siente a la otra persona. Yo pienso que la narración con la tecnología se ha perdido el contar un cuento, porque escuchar cuentos en televisión o en todos lados, en los medios, en el celular, se hace, pero no es lo mismo que la persona te cuente un cuento. Esto se ha perdido por falta de tiempos o de costumbres, o porque vivimos en un mundo apurado, y está muy bueno poder narrar cuentos y transmitir eso que realmente se ha perdido. Es atrapante la narración oral, y para mí también fue un desafío, por más que yo trabajaba en la escuela, fui docente muchos años y les conté muchos cuentos y estuve en diversos lugares como maestra, como directora, etc. Pero tuve un desafío que era contarle a los adultos y contarle a los niños pequeñitos, porque en realidad yo estaba acostumbrada a una franja etaria, era de 6 a 11, 12 años. Entonces, ir al secundario para mí generaba toda una expectativa y me daba temor también. Maricel me incentivaba así que y después al jardincito también, y a los adultos mayores también. Entonces, y aprendimos a contarles a todos, y uno pierde ese temor. A medida que vas narrando, vas contando, vas perdiendo ese temor. Y es lindo que se acerquen, porque encontrás un mundo diferente en los cuentos. Para mí también es como una terapia. Estás inmerso en otra cosa, estás leyendo, estás rearmando cuentos, se los estás contando a alguien y atrapando a la gente. Cuando vos ves que otro te responde con la mirada, con los gestos, con una sonrisa, dices, uy, le estoy llegando. Y es otra forma de mirar la vida, como quien dice. Es abrirte de corazón y apapacharlo al otro con un cuento. Sí, bueno, porque es una falsa idea creer que los cuentos solamente son para los niños, para contárselos cuando se van a dormir, para relajarlos, o en el nivel inicial como un incentivo, una preparación para la lectoescritura. Cuando uno le cuenta un cuento a un adulto, encontrás esa respuesta que por ahí te comentan: ay, a mí me hubiera encantado que me hubieran contado cuentos cuando era chico porque no los recibí, o qué hermoso volver a sentirme niño y dejarme atrapar por esa magia que te envuelve, que te teje. O simplemente te dicen: ay, ¿cómo hacen? Porque me encantaría poder contar. O hay un intercambio entre el narrador y el público, el que escucha. O hay a veces la participación, cuando uno está contando
a un niño son tan espontáneos, tan creativos, tan inocentes que te van participando y devolviendo y ayudando. Si lo saben el cuento, te van anticipando o van inventando. Entonces es como que se cuenta entre todos. Y no solo a los chiquitos te participan así, ¿no? A mí me tocó contar que había mucha gente de varias edades y se me acercó una señora y me dice, ¿ese hombre existió? Y yo digo, sí, debe haber existido seguramente para la autora, porque a veces contamos cosas nuestras, pero otras de autor. Entonces, bueno, lo conté de tal manera que le llegó, porque vino a preguntarme si el personaje del cuento había existido. Y porque era un cuento muy, digamos que llegaba, porque a veces contamos cuentos en donde atrapamos al que escucha con alguna temática en especial. Claro, las presentaciones por ahí a veces son alusivas a alguna fecha o se elige un público, bueno, esto es para niños o es para la familia, diferente cuando uno va a una escuela, entonces ya sabes el nivel o el docente te anticipa para qué quiere esa clase. Pero cuando uno lo hace así en una presentación general, ya tiene que saber si es para familias, si es solamente para adultos, y es hermoso en la mirada y en los gestos del público poder interpretar lo que uno quiere transmitir, porque bueno, por ahí a veces ves lágrimas, otras veces ves sonrisas, carcajadas, o por ahí hay cuentos más picarescos. Entonces, bueno, encontrar esas respuestas a nosotros nos ayuda para entender, bueno, esto que yo quise transmitir, porque le quise poner alegría o le quise poner nostalgia, lo vemos reflejado en esa respuesta de ese público. David Huggins es un artista y escritor estadounidense conocido principalmente por sus libros y pinturas, que representan encuentros que él afirma haber tenido con seres extraterrestres desde su niñez. Huggins afirma haber sido abducido por extraterrestres y haber tenido interacciones significativas con una figura alienígena llamada Crescent, con quien incluso asegura haber engendrado hijos híbridos. Sus pinturas son notables por su estilo sencillo pero evocador, retratando escenarios de otros mundos, encuentros alienígenas y momentos profundamente personales. También ha sido el tema del documental Love and Saucers, que explora su vida y experiencias desde una perspectiva íntima y reflexiva. Bueno, hoy vamos a seguir un texto, un artículo que escribió Walter Benjamin, un filósofo de la cultura, del cual ya hemos mencionado que vivió en el siglo pasado, era judío, de alguna manera sufrió la guerra, y habló, básicamente tuvo esa faceta interesante. Nosotros habíamos hablado de los efectos de la reproductibilidad técnica, ese artículo. Hoy vamos a hablar de otro que dice que el coleccionista es un artista, y quise hablar de eso porque en este programa se han entrevistado a muchas personas de distintas localidades que coleccionan cosas. Yo he conocido de cerca también a personas que aman coleccionar y sé la pasión que se pone en buscar esos fragmentos que retratan el pasado. Digo los fragmentos porque no buscan la totalidad. Pueden partir de un frasco
al que le falta la tapa y la pasión de encontrar la tapa de ese frasco, por ejemplo, o de recuperar, no sé, las riendas usadas por alguien, me estoy pensando en algunas escenas de campo, o de recuperar discos o revistas, o por ejemplo, los enlosados. Yo puse esos porque es lo que tengo. Me pareció ilustrativo, también porque son objetos queridos, son bellos. Pero lo interesante es que el enlosado fue la vajilla de la gente popular, que es lo que dice Benjamin. El coleccionista no busca grandes obras de arte de mucho valor, busca como hilar la historia a través de los objetos, que es una manera de historiar, no teorías, no guerras. Son los objetos, y en este caso, como mujer, quise poner objetos cotidianos. El enlosado es muy propio de los pueblos indígenas y de los pueblos de campo, porque es una vajilla liviana, fácil, no se rompe, se debe lavar fácilmente, digo. Se lava fácilmente. Bueno, después ya hoy es objeto de interés de los coleccionistas y vale mucho, ¿no? Tener una colección de enlosados, inclusive había carteles de publicidad enlosados que eran una maravilla. Bueno, entonces quise contarles eso porque me parece que es cierto que es un artista de lo fragmentario, es un artista que hila, es un artista que reconstruye la realidad, el que colecciona, y tiene un gran valor, También pueden coleccionar vidrios, objetos de vidrio. Cuando digo vidrios, digo también a veces hay como lámparas, digo, artísticos, ¿no? No solo un frasco para poner la mermelada, que también tiene su historia. Y también nosotros hablamos la otra vez de un autor que se llamaba, de una novela que se llamaba Sebald, donde él siguió y reconstruyó su historia a través de buscar los sistemas vidriados, los ventanales. Entonces también los vidrios de colores, que en la arquitectura pampeana nos gusta mucho usar, los arcos de medio punto con vidrios de colores, muchas veces son importados, fueron importados, como fueron importadas las mayólicas de los pisos, que de pronto uno encuentra que en la casa de un personaje europeo, por ejemplo, tenían los mismos pisos que había en las casas de mi abuela, por decir así. Entonces, hay hilos de la historia que me parece interesante reconstruir y seguir. Los muebles también. En Argentina se importaban muebles. Alguna vez yo vi en un documental de Francia los mismos muebles que tiene mi mamá, que no los trajo ella. En realidad también los compró por su valor afectivo, porque habían sido de una tía o de una madrina que la había cuidado. En fin, el valor de los objetos. Quise reconstruir eso, porque me parece que hace a la vida de todos y de todas, en el sentido de que estamos rodeados de objetos y a veces no le damos tanto valor, pero a veces los amamos, y los amamos por la historia. A veces uno ve en las redes como la gente pone una máquina Singer, por ejemplo, de coser de las antiguas, o una heladera de las antiguas. En fin, amamos los objetos que estuvieron en nuestra historia y que ya no están, pero dicen de nosotros también. Gracias.